immigrants. They're not supposed to be here. La presidenta Claudia Sheinbaum buscará una relación de cooperación y respeto con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El gobierno mexicano adelantó que tras la evaluación de la Agencia de Transformación Digital, los cambios de cónsules y personal de servicio exterior se realizarán este mismo mes. Estados Unidos canceló más de 6,000 números de seguridad social de migrantes irregulares en la Unión Americana. La organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, solicitó a los Estados Unidos y a El Salvador el listado de los migrantes venezolanos enviados al CECOT. Una jueza federal de Boston bloqueó temporalmente la revocación de asilo solicitada por Estados Unidos para deportar a más de 500,000 de indocumentados. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El pasado 9 de abril se llevó a cabo la 9ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un mecanismo de discusión y concertación política que desde 2011 reúne a líderes y representantes de los 33 países de América Latina para promover la unidad e integración regional. La cumbre, celebrada desde la capital de Honduras, reunió a diversos mandatarios de la región, donde hicieron un llamado a la integración y a la unidad latinoamericana ante las medidas arancelarias y las deportaciones masivas ejecutadas por la administración del presidente Donald Trump. Vamos a ver. Nuestros jóvenes se han convertido en migrantes que, buscando el sueño americano, hoy son expulsados masivamente de Estados Unidos. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. No puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas, porque sería tratado como criminal y como esclavo. Y no lo es un ser humano. Nacionales venezolanos, cuya única falta parece haber sido carecer de estatus legal en Estados Unidos, han terminado encarcelados en prisiones destinadas a criminales altamente peligrosos, sin conocerse cuándo quedarán liberados o qué recurso legal los ampara y sin que se haya ofrecido evidencia de que se trate de delincuentes. Kristi Noem se ha convertido en el rostro de las deportaciones en los Estados Unidos, no solo por liderar la agencia de seguridad pública más importante del país, sino también por enviar mensajes marcados por el odio y la discriminación hacia la comunidad migrante. Vamos a ver. This is one of the consequences you can face. First of all, do not come to our country illegally. You will be... Abusos y arbitrariedades mezclados con glamour han hecho de Kristi Noem la fórmula perfecta para dar imagen y voz a los operativos migratorios que han puesto en alerta a la comunidad latina en los Estados Unidos. A finales de enero, Kristi Noem fue ratificada como la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Desde entonces, su participación en los operativos migratorios encabezados tanto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas como de la Patrulla Fronteriza ha nutrido narrativas de odio y exclusión hacia la comunidad migrante. Los ejemplos habitan en innumerables posteos que la política estadounidense ha hecho desde su cuenta de X, donde a través de videos y fotografías protagonizados por la funcionaria con maquillaje y artículos de lujo, señala y estigmatiza la migración como un delito merecedor de multas y penas de cárcel. Su participación más reciente tuvo lugar en la ciudad de Phoenix, donde al más estilo hollywoodense protagonizó un capítulo marcado por su característico atuendo con chaleco antibalas, al que se sumó su pose con un arma ante las cámaras de su equipo y la captura de migrantes latinos que señala como delincuentes. Here we are with Marco and Brian today. They're letting me roll with them. We're going to go out and
pick up somebody who I think is got charges of human trafficking. We earlier had an op that swept up somebody who was wanted for murder. So appreciate the good work that they do every day, and we appreciate them working to make America safe. Yeah? How long have you been here? I just got back like almost 2 years ago. Why'd you come back? There's no work over there in TJ. No work over there, so And you then came I was here. having problems, you know, they know that my kids were over here, from over here. How many And kids? I have 3 kids. Okay. And you want them to grow up and be in the 18th straight gang too? Nah, they're not. I got them going to high school right You want here. them to be good kids? Yeah, that's what I'm Okay, here for. so That's then why we're construction for. Go deal with the consequences of breaking Yeah, the no. law here. Yeah. Give them a good example of being a better person. A finales de marzo, Noem documentó un video con presos de fondo recluidos en el centro de confinamiento contra el terrorismo ubicado en El Salvador, montando una escena amenazante dirigida a migrantes indocumentados residentes en la Unión Americana. If you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. Nacida el 30 de noviembre de 1971, Kristi Noem creció bajo el seno de una familia de granjeros en un condado rural de Hamlin, ubicado en Dakota del Sur. En 2018, tras una década de trayectoria en la política estadounidense, Noem se convertiría en la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur, una entidad gobernada por el ala conservadora de ese país desde hace 3 décadas. Durante su mandato, se mostró partidaria de las políticas de migración y seguridad fronteriza del magnate republicano durante su primera administración, revelándose como un perfil fuerte para ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos junto a Trump tras las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, su ascenso político se vino abajo cuando en su libro de memorias, No Going Back, confesó haber matado a su perra con un arma en un pozo de grava, esto por intentar morderla durante una salida de cacería de aves con su familia. She attacked me, and it was a hard decision. And I had a choice between keeping my small children and other people safe or a dangerous animal, and I chose the safety of my children. That was extremely dangerous. It had come to us from a family who had found her way too aggressive. La frialdad en la actuación de la política de 53 años le costaría su lugar como vicepresidenta de los Estados Unidos, por lo que asumiría la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. Bajo el liderazgo de Noem, la política migratoria de Estados Unidos se ha convertido, más que en una promesa de campaña, en un sello publicitario que evidencia los excesos y abusos del sistema migratorio estadounidense. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. Kilmar Ábrego García, un trabajador migrante de origen salvadoreño, fue deportado desde los Estados Unidos hacia el centro de confinamiento contra el terrorismo. Estamos hablando de la megaprisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador, bajo la acusación de tener una orden final de deportación y pertenecer a la Mara Salvatrucha o pandilla MS-13. A principios de este mes, la jueza de distrito de Maryland, Paula Shiniz, ordenó el retorno de Ábrego antes de la medianoche del 7 de abril. Pero el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, concedió antes una solicitud de suspensión de emergencia solicitada por el gobierno republicano para bloquear la petición de retorno de Kilmar a la jueza Shiniz. Ábrego García, quien en 2019 recibió un estatus de protección por parte de un juez de inmigración, vivió en Maryland durante 14 años al lado de sus 3 hijos y su esposa Jennifer Vázquez, quien con lágrimas en los ojos prometió luchar por la liberación de su esposo durante una conferencia de prensa. Vamos a escuchar. This so-called administration error has destroyed my family's happiness, my children's innocence. Kilmar, if you can hear me, I'm still fighting for you. Your brother, your mother, our children are still fighting for you. But we're not gonna give up hope. Los arrestos arbitrarios hacia la comunidad migrante no solo han afectado a migrantes trabajadores como Kilmar, sino también a familias completas, como ha sido el caso de una madre y sus 3 hijos, quienes regresaron a su hogar en Nueva York tras ser detenidos por funcionarios de migración. Vamos a ver la siguiente pieza que documenta justamente esta separación realizada por la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles, la ACLU. Our students were
put in handcuffs. Our 10th grader was, our 11th grader was, and their mother. I never expected this to happen in Sackett's Harbor. We're a small village of 1,300 people, graduating class of 40. We're just in shock. Thursday, March 27th, we all were informed that 3 of our students and their mother were taken out of their home and detained by ICE. No one in ICE or in the political community could tell us where they were. I'm a mom as well as a teacher, and I couldn't imagine not knowing where my family was. I treat my students like my own kids. 2 of these students are my students, and so I have their classmates. I just addressed, what had happened. We started making calls. People reached out to everyone they knew. Can we maybe organize a rally? And I said, we'll take any of the help that we can get to get them back. These students and their mother are valued members of our community and deserve every protection under the law. Tom Homan lives in this community and is a community member. So when people are calling out to Tom Homan for help in this situation, it wasn't a publicity stunt. It was because of a legitimate connection to somebody who happened to be in power, and they were calling out to him as family members, friends, neighbors. I do think that unfortunately it is happening everywhere. It is very different when it is your family. Bring them home! And they were going through the immigration process. They had reported to all of their court hearings. That is particularly hard to understand because they want to do it right. I know what's going on in our world now, and I understood that we have some students who are vulnerable, but I did not see this as being our reality. It's been traumatic. Our community is shook by this. This is not okay. ICE officials, I think the officers that are carrying out these orders feel like they can do anything, and that the neighbors and the communities that it destroys don't really have any recourse. I think that this is catching, and I think that there's a moral movement, a shift, and I think that's a microcosm of what's happening on a larger scale. The closer it gets to your home, the more you feel it, and the more accountable you feel for it, and the more likely all of us are going to stand with our communities again. We want our kids back, and I hope that no other community has to experience this. Tras una semana convulsa para la comunidad migrante, el gobierno de Donald Trump revocó este lunes el estatus legal de cerca de 900,000 personas que desde 2023 fueron beneficiadas con la plataforma digital de asilo habilitada por el expresidente demócrata Joe Biden, conocida como CBP One. Hay que recordar que la administración republicana ya había desactivado la aplicación en enero y la reemplazó con la polémica aplicación conocida como CBP Home, con la que el gobierno republicano busca promover la autodeportación de migrantes indocumentados. La indicación de abandonar el país fue anunciada por medio de un correo electrónico compartido en redes sociales, advirtiendo sanciones legales y la finalización de permisos de trabajo obtenidos con CBP One. La medida, hay que señalar, afectará tanto a personas que se encontraban en proceso de regularización de su situación migratoria en ese país, como a beneficiarios del estatus de protección temporal concedido a ciudadanos procedentes de países que se encuentren en medio de conflictos armados y políticos o bien que haya sufrido en algún desastre natural. La Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunció que los migrantes indocumentados que se encuentren en los Estados Unidos deberán registrarse bajo un nuevo programa de registro migratorio, donde deberán proporcionar sus datos biométricos o de lo contrario, enfrentarán multas de hasta $5,000 y penas de cárcel con un máximo de 30 días. La medida, dirigida a migrantes irregulares mayores de 14 años, a sus padres o tutores y a todos los extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días. La agencia federal proporcionó un formulario conocido como G325R, que requerirá su información personal y el registro de sus huellas dactilares. Cabe destacar que el registro de la plataforma no otorgará ningún estatus legal migratorio ni autorizará ningún otro derecho ni beneficio. El pasado 17 de marzo, la activista, madre y defensora de los derechos de los migrantes Janet Vizguerra fue
fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mientras se encontraba en un horario de descanso laboral en la ciudad de Aurora, en Colorado. Su arresto produjo diversas reacciones tanto de familiares como de amigos que han acompañado su lucha y que hoy buscan la liberación del activista y así evitar su deportación. Janet ingresó a los Estados Unidos por primera vez en 1997, acompañada de su esposo y su primera hija. En 2009 enfrentó por primera vez una orden de deportación después de que autoridades migratorias descubrieran su situación irregular en ese país tras una multa de tránsito. Desde entonces, la persecución y el acoso por parte de agentes migratorios acompañó a la activista mexicana, hasta que en 2017 una iglesia le dio refugio en medio de una persecución trompista contra los migrantes en su primera administración, tras lo que decidió luchar y defender los derechos migrantes irregulares en ese país. En días recientes y tras su arresto en un centro de detención migratoria en Aurora, la activista ofreció sus primeras declaraciones tras la privación de su libertad. Vamos a escuchar. Todo el camino yo les estuve peleando y acá me la dieron, acá la hicieron. Y uno de ellos, que es como latino, dijo, por fin te atrapamos. O sea, significa que para ellos fue como un premio, pero al mismo tiempo yo también en mi cabeza dije, no se los voy a poner fácil, porque ellos tenían la intención de sacarme de manera expedita al día siguiente, sabiendo que yo no tenía una orden de deportación final. Y justamente para hablar de estos temas, me da mucho gusto enlazarme con Óscar Chacón de Alianza Américas. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido a TV Migrante Informa. Es un placer acompañarle. Gracias por la invitación. Óscar, ¿qué balance hacer de la administración Trump ya a casi 3 meses de su entrada y sobre todo en materia migratoria frente a la expectativa y la realidad en ese país? Pues indudablemente estamos hablando de la presidencia de un candidato que prometió las deportaciones más masivas en la historia de los Estados Unidos. Yo creo de que en la práctica lo que viene sucediendo desde el 20 de enero es más bien un proceso gradual de preparación para eventualmente, si lo consideran apropiado, precisamente lanzar ese tipo de operación que hasta ahora ha sido más, digamos, una campaña con características en cuanto a dimensiones muy similares a lo que hacía la presidencia anterior de Joe Biden, con la gran diferencia de que este gobierno sí acompaña sus acciones con una retórica poderosísima y con un acompañamiento masivo de medios de prensa. Y francamente también se ocupa mucho el tema migratorio y las acciones que han tomado hasta ahora, como por ejemplo las deportaciones que han realizado, como parte de un juego mayor. Y el juego mayor es cómo desafiar la lógica de los 3 poderes del Estado y más bien caminar hacia una reorganización del poder del Estado en los Estados Unidos de América, donde la presidencia tiene el poder absoluto y donde el poder judicial y el poder legislativo, su rol realmente es someterse. Óscar, vemos diversas legislaciones en contra de los migrantes a nivel local, pero esto no es nuevo. Hay que remontarnos, por ejemplo, allá en los 90s con Pete Wilson. ¿Qué balance haces de estas políticas, Óscar? Pues fíjate que yo realmente cuando reflexiono sobre la trayectoria que ha tenido el abordaje del tema qué hacer con los extranjeros y cómo reorganizar la política de inmigración, yo lo que veo realmente es una constante de eventos muy cercanamente concatenados y que con frecuencia ignoramos. Por ejemplo, creo que algo que une estos pasados 45 o 50 años cuando hablamos de estos temas es el avance continuo de la narrativa perniciosa, mentirosa, racista, extremista en el plano xenofóbico, que pinta al extranjero de hoy como que fuéramos una amenaza, como que fuéramos la causa de todos los problemas que tiene Estados Unidos. Esta es una narrativa muy exitosa, es una narrativa que justamente que rescató, ¿verdad? Como tú lo señalaste, la campaña moribunda de reelección de Pete Wilson en 1994 y que la retoma con, digamos, lustres nuevos en el 2015 Donald Trump
y que lo hizo tema central de su campaña hoy en el 2024 y que por lo tanto es un tema central en su presidencia. Entonces, para mí, lo que es importantísimo destacar es que esta es una narrativa construida desde una mentira. O sea, es una construcción mediática, una construcción ideológica que niega la realidad que los hechos respaldan, y es que los migrantes y la migración sigue siendo una enorme bendición para los Estados Unidos de América en múltiples sentidos. Oscar, y vemos ya diversas protestas, diversas manifestaciones en las calles. ¿Qué reacción podemos esperar por parte de la sociedad civil frente a esta administración? Mira, indudablemente el fenómeno Trump ha sacudido el espectro político de pie a cabeza en Estados Unidos. El Partido Demócrata es hoy por hoy un partido perdido, es un partido sumamente inconsistente en cuanto a sus posiciones. Hay demócratas que creen que lo mejor es colaborar con Trump y ver cómo se le puede de alguna manera sacar algunas concesiones a Trump, que es una postura extremadamente ingenua, para decirlo menos. Y hay algunas voces cercanas al Partido Demócrata que están tratando de desafiar el plano económico. Por ejemplo, las campañas que han lanzado la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, junto con el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, son realmente interesantes y han tenido mucha resonancia con el público. Pero en el plano migratorio, ni los más retrógradas dentro del Partido Demócrata ni los más progresistas han logrado verdaderamente equiparse con una narrativa que le haga frente de manera radical, en el buen sentido de la palabra, a lo que ha sido, repito, esa narrativa mentirosa, odiosa, racista, xenofóbica, que ha dominado desde prácticamente mediados de la década de los 1970. Por lo tanto, yo creo que este es un momento que nos demanda mucha creatividad y creo que va a ser absolutamente crucial que los actores de sociedad civil encontremos nuevas maneras de construir democracia e incluso de desafiar tanto al Partido Republicano como también al Partido Demócrata, y desde ahí recrear un movimiento social, político, que sea capaz de frenar lo que francamente es una ascendencia hacia un modelo extremadamente autocrático, prácticamente dictatorial y muy cercano a la lógica de la dominancia oligárquica en los Estados Unidos. Oscar, ¿y qué decir de esta nueva clase política trumpista? Estoy pensando en nombres como Kristi Noem, Pete Hegseth o Kash Patel. ¿Qué decir que han dejado pues relegada a la clase republicana tradicional? Bueno, yo lo entiendo que lo que está pasando es una redefinición, ¿verdad?, de cómo entender el rol de, por ejemplo, el gabinete de los Estados Unidos desde la perspectiva de la lealtad absoluta a la figura de Donald Trump, ¿verdad? Si una persona es absolutamente leal a la figura individualizada de Donald Trump, elevado a casi una naturaleza de deidad, es decir, de líder religioso, entonces puede ser parte del gabinete, ¿verdad? Y en este sentido es muy triste ver cómo han sido confirmadas por un Senado que no hizo su trabajo, ¿verdad? Un Senado que simplemente se hizo del ojo pacho a, francamente, nominaciones extremadamente deficientes. Tú mencionaste algunas de ellas. Está el caso del secretario de Defensa, ¿verdad?, Hegseth, que realmente es una persona sin ninguna calificación para llegar a ser secretario de Defensa. Kash Patel, director del FBI. O sea, en otros tiempos hubiera sido de reírse, ¿verdad? Pero en este momento de la historia, como parte de esta redefinición autocrática, y todo autócrata se rodea de personas que le van a decir sí a todo lo que digan, ¿verdad? Y ese es como el criterio central desde el cual se seleccionan a estas figuras. Y por lo tanto, tenés razón, o sea, hay una redefinición, ¿verdad?, de la clase política caracterizada por la ineptitud, caracterizada por la mediocridad, pero por sobre todo caracterizada por su lealtad absoluta a Donald Trump. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en TV Migrante Informa.
contrario, es un placer. Gracias por la invitación. Adrián dejó México durante su juventud para llegar hacia los Estados Unidos. Pero lejos de ser detenido por las barreras culturales de ese país, su dedicación y amor por la herencia culinaria de nuestro país lo llevó a sembrar un nuevo proyecto en su vida. Vamos a ver la siguiente pieza de Latido Migrante. Soy Adrián Burciaga, originario de Monclova, Coahuila. Soy restaurantero e inmigrante mexicano con más de 33 años en este país. También soy el actual presidente de la Asociación de Restauranteros de Texas. Promovemos también el producto mexicano como el maíz criollo de Tlaxcala, el café orgánico de altura de Oaxaca, más de 85 mezcales, más de 125 tequilas y 55 etiquetas de vino mexicano. Texas cuenta con aproximadamente 57,000 restaurantes. El 20% de los restaurantes son restaurantes mexicanos. En Estados Unidos, el gremio restaurantero es el segundo empleador más grande del sector privado y aporta más de $1 trillón en ventas al año. Y 1 de 10 restaurantes en Estados Unidos son restaurantes mexicanos. Soy orgullosamente mexicano, aportando más de 80 fuentes de trabajo y aportando la economía y bienestar de nuestra comunidad aquí en Texas. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio con sus 13 emisoras en el país y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.